¿Alguna vez te has parado a pensar por qué la Navidad se celebra el 25 de diciembre? La Biblia no menciona en ningún momento la fecha del nacimiento de Jesús. Entonces, ¿por qué esta importante celebración cae exactamente en este día? ¿Y por qué en invierno? ¿Qué pasaría si te dijera que muchos eruditos creen que la elección de esta fecha tiene menos que ver con el nacimiento de Cristo y más con las antiguas fiestas romanas, las tradiciones paganas y los ciclos de la naturaleza? Lo que hoy parece una elección obvia tiene una historia llena de giros y vueltas. Desde bulliciosas celebraciones en honor a los dioses romanos hasta el significado cósmico del solsticio de invierno, las raíces de la Navidad revelan un fascinante mosaico de historia, religión y adaptación cultural. Después de todo, ¿cómo es que la Navidad se convirtió en una fecha tan memorable? La verdad es que la celebración tal como la conocemos no surgió poco después de la vida de Jesús. Los primeros cristianos dieron mucha más importancia a la Pascua, que recordaba la muerte y resurrección de Cristo, que a su nacimiento. Durante siglos, no hay registros de que se haya celebrado el nacimiento de Jesús. Todo cambió en el siglo IV cuando se empezó a reconocer oficialmente la Navidad. El primer registro de la celebración del 25 de diciembre se remonta al año 336 después de Cristo, en Roma. Al cabo de unas décadas, la fecha se extendió por todo el Imperio Romano de Occidente, y poco después la Iglesia de Oriente también comenzó a adoptar la tradición, aunque algunas comunidades prefirieron el 6 de enero, fecha que todavía hoy se celebra como Epifanía. Pero, ¿cómo era la Navidad en los siglos IV y V? Muy diferente a lo que conocemos hoy. Fue una ocasión solemne, centrada en los servicios religiosos. Las primeras celebraciones se centraban en la naturaleza divina de Jesús y el significado teológico de su nacimiento, no en banquetes o fiestas. Las misas incluyeron lecturas de las Escrituras, himnos y oraciones. Dentro de las iglesias el ambiente era más tranquilo, en contraste con las fiestas paganas de la época, que eran ruidosas y extravagantes. Ya se utilizaban velas y adornos verdes, pero las grandes cenas, el intercambio de regalos y la alegría contagiosa que asociamos con la Navidad moderna no se popularizaron hasta mucho más tarde. Los primeros cristianos valoraban la sencillez y la devoción, lo que marcaba una clara diferencia con las exuberantes celebraciones de sus vecinos romanos. Ahora, la gran pregunta: ¿por qué se eligió el 25 de diciembre para celebrar el nacimiento de Jesús? La Biblia no da pistas sobre la fecha real, por lo que la elección no se basó en registros históricos. Muchos expertos creen que fue una estrategia para alinearse con, o incluso reemplazar, festivales paganos como Saturnalia y Sol Invictus. Entendamos mejor estas dos celebraciones. Saturnalia era una de las fiestas más populares y animadas de la antigua Roma. Celebrada entre el 17 y el 23 de diciembre, rinde homenaje a Saturno, dios de la agricultura, la riqueza y el tiempo. El festival marcaba el final de la cosecha de otoño y era una oportunidad para que los romanos dieran gracias por la recompensa que esperaban recibir. Pero Saturnalia no era una fiesta cualquiera. Fue una época en la que el orden social estaba patas arriba. Durante estos días, las rígidas jerarquías de Roma quedaron temporalmente suspendidas. Los amos servían a sus esclavos en banquetes y los esclavos podían hablar libremente con sus amos sin temor a ser castigados. Aunque este cambio de roles fue más simbólico que real, ofreció un alivio momentáneo de la opresiva estructura social de la vida cotidiana. Las fiestas fueron lo más destacado de Saturnalia. Familias y comunidades se reunieron para espléndidos banquetes, con carnes asadas, panes y vino. Las calles de Roma cobraron vida con música, bailes y juerga. Incluso se fomentó el juego, normalmente mal visto. La gente apuesta a los dados, intercambia monedas y pequeños objetos, aprovechando para relajarse y divertirse. El intercambio de regalos también era una tradición notable. Los romanos intercambiaban velas, cerámicas y pequeñas figuritas llamadas sigilaria. Las velas tenían un significado especial, simbolizaban la luz en medio de la oscuridad del invierno. Las casas y los templos estaban decorados con ramitas de acebo y hiedra, que se creía que ahuyentaban a los espíritus malignos y atraían buena suerte para el año siguiente. Básicamente Saturnalia era una celebración de abundancia, luz y alegría. Aunque oficialmente duró solo una semana, su espíritu festivo a menudo se extendía hasta el Año Nuevo. Si bien Saturnalia era una celebración caótica y ruidosa, el Sol Invictus tenía un carácter más solemne y cósmico.
Celebrado el 25 de diciembre a partir del año 274 después de Cristo, estaba dedicado al dios Sol Invictus, el Sol Invicto. El culto cobró fuerza en el siglo III, bajo el emperador Aureliano, quien lo transformó en religión oficial del Estado alrededor del 274 después de Cristo. Aureliano buscó unificar el Imperio romano, fragmentado por la inestabilidad política y las diversas prácticas religiosas, en torno a un símbolo universal, el Sol, fuente de vida y poder. Sol Invictus era la deidad solar oficial del Imperio romano tardío, una versión posterior del dios Sol. Muchos historiadores sostienen que la fiesta del Sol Invictus tuvo lugar el 25 de diciembre, aunque algunos cuestionan la evidencia que respalda esta fecha. Lo que no se discute es que la celebración coincidió con el solsticio de invierno, la época más oscura del año, cuando los días empiezan a alargarse. Para los romanos, esto representaba el renacimiento del sol, una victoria de la luz sobre las tinieblas. Estos temas de renovación y esperanza tocaron una fibra sensible, especialmente en un momento en que el frío y la oscuridad parecían más opresivos. Las celebraciones probablemente incluían sacrificios públicos, oraciones y encendido de hogueras en honor al dios Sol. Los templos dedicados al Sol Invictus, como el gran templo construido por Aureliano en Roma, eran el centro de estos rituales. Los fieles ofrecían incienso, flores y, en ocasiones, animales en sacrificio. Sol Invictus también estaba vinculado a los emperadores romanos, quienes fueron retratados como la encarnación terrenal del poder del dios Sol. Al asociarse con el Sol Invictus, Aureliano reforzó su autoridad y se presentó como garante del orden cósmico. Aunque menos agitado que Saturnalia, el festival Sol Invictus también incluyó banquetes y reuniones públicas. Un ambiente de celebración, pero su enfoque en el triunfo del Sol añadió una capa de solemnidad espiritual e imperial. Aunque Sol Invictus carecía del atractivo carnavalesco y desenfrenado de Saturnalia, tenía un peso innegable como celebración patrocinada por el Estado. Su énfasis en la luz, el renacimiento y la armonía cósmica resonó sorprendentemente con la narrativa cristiana del nacimiento de Cristo. Ambas fiestas revelan facetas profundas de la sociedad romana. Saturnalia nos muestra el deseo humano de liberarse temporalmente de las rígidas jerarquías sociales, una oportunidad para reír, darse un festín y dejar que reine el caos, aunque solo sea por unos días. Sol Invictus refleja la necesidad del imperio de unidad y estabilidad cósmica, entrelazando temas espirituales con poder político. Cuando los primeros cristianos comenzaron a celebrar la Navidad el 25 de diciembre, entraron en una época del año que ya estaba cargada de significado para los romanos. Ya sea que intencionalmente buscaron absorber estas tradiciones o simplemente reconocieron el atractivo universal del solsticio, la superposición entre estos festivales paganos y la festividad cristiana es innegable. ¿Estaría entonces la Navidad posicionada el 25 de diciembre para competir con estas celebraciones? La teoría es fascinante. Al alinear la Navidad con las Saturnales y el Sol Invictus, es posible que los primeros cristianos buscaran hacer su fe más accesible a la sociedad romana. Celebrar el nacimiento de Cristo en una fecha ya asociada con la luz y el renacimiento podría haber facilitado la transición para los nuevos conversos. En lugar de adorar al Sol ese día, adorarían al Hijo de Dios. Algunos historiadores sostienen que esta fue una estrategia deliberada de la Iglesia para cristianizar las tradiciones paganas populares, un enfoque consistente con otras adaptaciones cristianas, como la incorporación de costumbres locales en las festividades para hacer más atractiva la conversión. Pero existe otra posibilidad, que el 25 de diciembre no se haya elegido por fiestas paganas, sino por su relevancia teológica y simbólica. En el pensamiento cristiano primitivo existía la tradición de asociar la concepción de Jesús con el equinoccio de primavera, alrededor del 25 de marzo. Esta fecha marcó la creación del mundo en algunas tradiciones judías y fue vista como un momento favorable para la entrada de lo divino en la historia humana. Si Jesús fue concebido el 25 de marzo, su nacimiento ocurriría naturalmente 9 meses después, el 25 de diciembre. Este cálculo aparece en los escritos de pensadores cristianos antiguos, como Sexto Julio Africano, quien destacó la armonía simbólica de estas fechas. El vínculo entre el 25 de diciembre y el solsticio de invierno también juega un papel crucial. En el calendario romano, el solsticio caía en este día y simbolizaba el renacimiento del sol, a medida que los días comenzaban a alargarse. Aunque Saturnalia y Sol Invictus también giraban en torno al solsticio, esto no era exclusivo de los romanos.
El solsticio de invierno ha sido celebrado por innumerables culturas a lo largo de la historia como un momento de renovación, del regreso de la luz al mundo. Para los primeros cristianos, los temas del solsticio se alineaban naturalmente con el nacimiento de Jesús, un simbolismo de la luz que vence a la oscuridad y que resonaba con su comprensión de Cristo como el Salvador que trajo luz espiritual a un mundo sumido en el pecado. Quizás la alineación de la Navidad con las Saturnales y el Sol Invictus no fue una cuestión de apropiación o reemplazo, sino más bien un reconocimiento compartido de la importancia del solsticio. Tanto los paganos como los cristianos consideraban significativo este periodo del año, aunque por diferentes razones. Para los paganos marcó el renacimiento físico del Sol, para los cristianos, representaba el nacimiento espiritual del Hijo. En este sentido, la elección del 25 de diciembre podría verse como una convergencia natural de ideas, más que como una competencia deliberada. Es un recordatorio de cómo las culturas humanas, en diferentes épocas y lugares, a menudo gravitan hacia símbolos y temas similares, especialmente aquellos vinculados a los ciclos de la naturaleza. La historia detrás del momento de la Navidad es compleja y multifacética, ya sea como un movimiento estratégico para reemplazar las fiestas paganas, un cálculo teológico o simplemente un reconocimiento del simbolismo del solsticio. El resultado es una celebración que lleva temas de esperanza, renovación y luz hasta el día de hoy. La Navidad, como tantas otras tradiciones, es un tejido con hilos de origen romano, cristiano y muchos otros. Comprender sus raíces nos permite apreciar la profundidad y riqueza de una celebración que sigue uniendo a la gente siglos después. Si esta exploración despertó tu curiosidad, deja tu comentario. ¿Crees que la elección de la fecha fue estrategia, coincidencia o un poco de ambas? Y no lo olvides, hay muchas más historias como esta esperando ser descubiertas. Hasta la próxima.